¿Qué tal, amigas y amigos? Nuevamente desde la parroquia de los Santos Cosme y Damián, un saludo para todos ustedes y un video que en esta ocasión me han pedido, como en otras ocasiones, para tocar temas referentes a la cultura. Ustedes saben que este canal está dedicado a la fe, a la teología, a la liturgia, a los viajes que tienen que ver con santuarios relacionados con el cristianismo, pero también al desarrollo humano y algunos otros temas que tienen que ver con nuestra cultura. Y el día de hoy está conmigo Claudia Palafox. Ella es arqueóloga y me viene a platicar de un trabajo que le llevó bastante tiempo, es una tesis, si no me Así es, equivoco, padre. Sí. no me equivoco, y esto tiene que ver con la catalogación, vamos a decir así, de las piezas en los museos. Les explico brevemente. Miren, cuando hay alguna institución, cuando hay algún edificio que tiene algunas piezas de interés para toda la nación, lo que se pide es que en primer lugar se haga un inventario. Es decir, por ejemplo, en la parroquia de San Cosme, ¿qué hay? ¿Qué pinturas hay? ¿Qué esculturas? Un inventario del edificio como tal que requiere de una información mínima. Por ejemplo, una pintura, qué medida tiene, si está hecha al óleo, si está hecha en acuarela, si es un mural, en fin, lo esencial. Pero para que haya una información más importante después del inventario, se tiene que hacer una catalogación. Y la catalogación entonces se tiene que meter a lo más importante de cada pieza. No solamente quién la hizo, sino quién la pidió, por qué, quién era el pintor, para qué se utilizaba, en dónde estuvo anteriormente, si ha estado en algún otro lugar, es decir, toda la información sobre una pieza. Y esto es lo que tienen que hacer especialmente los museos, porque no basta que exhiban una pieza con un nombre, sino también que puedan ofrecerle al visitante, especialmente al que quiera saber más información, de qué se trata esa pieza, cómo llegó al lugar y todas sus características. Y en este caso hay algunas catalogaciones que de repente tienen que cambiar el nombre de la pieza de alguna manera. Así es, padre. Simplemente el nombre de la pieza, como fue el llamado calendario azteca, así se la llamó un Así es. tiempo, ahora se le llama creo que la piedra del La sol, piedra ¿no? del sol, sí. ¿Por qué? Porque en realidad no era un calendario, sino tenía otra función. Y ella me viene a hablar en esta ocasión de una piedra que no sé si sí o si no se utilizaba para los sacrificios, porque quien llega al Museo de Antropología evidentemente escucha la piedra de los sacrificios y esto, digamos, a través de morbo, a través de mercadotecnia, podría atraer a mucha gente, ¿no? Pues Pero, sí. ¿de qué piedra estamos hablando? En primer lugar, bienvenida aquí a San Cosme. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio que es muy seguido, a la gente le gusta mucho. Pues muchas gracias por invitarme. Y yo quería hablarle justamente de la piedra de Tizoc, que es una piedra que es como el referente de la piedra de sacrificio, ¿no? Donde se decía que los mexicas depositaban corazones producto del sacrificio humano y sangre producto del sacrificio humano. Y también se decía pues que fungió como un escenario de pelea gladiatoria en la Ah, que, ajá, vamos por partes. Entonces, nos está hablando ya con el título de una obra que se trata de una piedra. Una piedra, vamos por partes. ¿De qué tipo de piedra es? es piedra volcánica, creemos que es andesita, hay varias opiniones, hay, el director de mi tesis dice que es basalto, ¿no? Ujú. Otros investigadores dicen que es andesita. A mí el director del Instituto de Geofísica pues me comentó que es dacita porfírica, casi andesita, pero básicamente piedra volcánica. Y es que en la piedra volcánica hay distintos tipos de dureza. Por ejemplo, el tezontle es una piedra volcánica, pero muy porosa, muy suave, muy fácil de trabajar, con la que de hecho por eso se construyeron muchas iglesias, incluso la catedral. ¿Por qué? Porque de otra manera se hubiera hundido muchísimo más rápido de lo ordinario. Entonces es una piedra de este tipo. Y luego de Tizoc. Creo que al decir Tizoc nos ayuda a datar la pieza con algún personaje histórico.
Así es, Tizoc fue un gobernante de Tenochtitlan, mucho antes, claro, de que llegaran los españoles, y pues era un joven al que realmente no lo quería mucho el pueblo, ¿no? No era un conquistador como Moctezuma I, sino era un joven arquitecto que se preocupaba por renovar la ciudad y por eso la piedra de Tizoc se ve, es un monumento muy, muy cuidadoso, muy importante. Así que si ustedes se habían quedado con el nombre de Tizoc en la película de Pedro Infante, bueno, evidentemente hay alguien anterior a él. Entonces, la piedra de Tizoc que se encuentra en el Museo de Antropología, más o menos de qué tamaño es la piedra, para que la gente tenga idea. Es una pieza muy grande, tiene de diámetro, es un cilindro basáltico, como ya decíamos, volcánico, que tiene 2.6 metros de diámetro Ah, muy y una grande. altura de casi 1 metro, poco menos de 1 metro. Entonces, pues sí, es una pieza que costó mucho trabajo hacer y traer hasta aquí, hasta el centro de Tenochtitlan. Y bueno, ahí en el museo, por ejemplo, la Piedra del Sol está exhibida en una forma, vamos a llamar así, vertical, está como levantada. Y en este caso la piedra de Tizoc no está levantada así, sino está más bien como recostada. Exacto, está en su forma en la que creemos que tuvo su función. Y por ejemplo, la piedra del sol se quedó a la mitad. Entonces, como se quedó a la mitad, pues la ponen vertical para que su cara, digamos, más atractiva sea la que vea el público. Ahora, ¿esta piedra de Tizoc tiene alguna, digamos, decoración? Así es, la base superior de este cilindro de roca nos muestra como motivos solares. Es un retrato del sol que además tiene símbolos que por los códices sabemos que representaban días y que se pueden sumar, se pueden restar. Y en la parte generatriz o el área lateral del cilindro vemos a Tizoc o a Tizoc combatiendo con diferentes pueblos, con diferentes gobernantes de otros pueblos, igual de aquí del centro de la cuenca, e incluso hasta de Veracruz, lejos, y creemos que son sus conquistas. Entonces, si vemos algunas fechas y algunas batallas, quizás podría ser alguna piedra que habla de la historia, Así es. alguna referencia histórica de estas batallas. Pero de repente, cuando entra uno al museo, hay algo que dice piedra de los sacrificios, acompañando al nombre, o es más bien algo que los guías llevan a la gente diciendo, esta es la piedra de los sacrificios. Es tradición ya, o sea, en primera. En segunda, me parece que el museo últimamente en alguna de sus publicaciones la presentaba como el Cuauhxicalli o la piedra del sacrificio. Y algo muy importante que usted menciona, también los guías, las personas que platican con nosotros, que nos instruyen, pues siguen como con este tema, con esta idea de que es la piedra de los sacrificios. Hay que tomar en cuenta que los guías casi siempre tratan de hacer muy atractiva su visita. Y evidentemente que muchos guías se van, por ejemplo, en Estados Unidos les gusta mucho la numeralia, cuánto pesa, cuánto mide, etcétera. Y en otras ocasiones se van mucho a las leyendas, como por ejemplo en la última cena de Leonardo da Vinci, ahí en Italia los guías se van a determinadas leyendas, también en otro tipo de lugares. Y aquí evidentemente que se hablan de la piedra de sacrificios, mucha gente, a ver, quiero ir a ver esa piedra, ¿no? Exacto. Sí, sí, Pero sí. en realidad tú has hecho una tesis donde al parecer desmitificas esta aseveración. Mire, lo que nosotros hicimos, fue mi tesis para titularme como arqueóloga. Lo que nosotros hicimos fue hacer experimentos con sangre humana. Depositábamos sangre humana en un molcajetito, porque justamente la piedra de Tizoc se cree que se depositaba la sangre y corría por un canal hasta el borde, ¿no? Entonces depositábamos la sangre tiene una proteína que se llama hemoglobina, que cuando se desnaturaliza, no quiero usar un lenguaje, cuando se rompe esta proteína, libera hierro, que en conjunto con el oxígeno producen un químico que se llaman óxidos de hierro y que pueden durar hasta el día del juicio, padre. O sea, que si en esta piedra hubo sacrificios y hubo sangre, tendría que haber una evidencia en esta piedra de este tipo de material. Así es, estos óxidos de hierro se ven a simple vista, pero nosotros los vimos con microscopio tanto en el experimento
como en la piedra de Tizoc. Y la piedra no exhibe ningún químico, ningún patrón bacteriano, porque además la sangre en descomposición genera colonias bacterianas que forman biopelículas y que pueden durar, las hemos encontrado hasta 900 años atrás, 1000 años atrás. Y la piedra de Tizoc, en todas las micrografías que le tomamos, pues no exhibe estos patrones bacterianos, ni tampoco a simple vista podemos ver los óxidos de hierro rojos o rosas que se ven, producto de la descomposición de la sangre. El hecho de que hayan comenzado a decir que era una piedra de sacrificio es porque, como se ha mencionado, es una piedra circular que tiene como una especie de parte cóncava en la parte central y después un canal. Y resulta que la idea era, aquí se hacía el sacrificio, no sé si ahí pensaban se ponía el corazón, porque creo que en los sacrificios en la antigüedad lo que importaba era el corazón, no la sangre. El corazón como tal, que estuviera latiendo, por eso se tenía que sacar de un solo golpe, pero de acuerdo a algunas hipótesis, algunas teorías, se ponía ahí algo de sangre y corría por un canal hacia algún receptorio, quizás, no sé, alguna divinidad, alguna piedra que representaba la divinidad, pero resulta que este canal ni siquiera es original, de acuerdo a lo que me platicaste algún día. Así es, padre. El Museo de Antropología me dio todas las facilidades para tomar las impresiones en la piedra de Tizoc. La curadora de la Sala Mexica, es la arqueóloga Bertina Olmedo, está muy preocupada por la investigación científica. Entonces tomamos impresiones en toda la pieza y las comparamos con experimentos que hicimos en San Nicolás de los Ranchos, donde los artesanos todavía utilizan las herramientas de metal. Entonces lo que encontramos fue que este canal por donde corría la sangre, pues fue construido con herramientas de metal. Tenemos varias destrucciones o casi todas las destrucciones en la pieza de que fueron hechas con metal, con picos, con cinceles, con escodas le llaman. Gradines es otra de las herramientas de la época, ¿no?, que pudimos detectar. Bueno, y aquí, para quienes quizás no lo sepan, hay que tomar en cuenta que durante la época de la que estamos hablando, los indígenas no utilizaban el metal. Todas las obras que conocemos, como la Coyolxauhqui, como conocemos la Piedra del Sol, etcétera, cómo se tallaban piedra contra piedra. Una piedra más dura contra una piedra más suave, duro, duro, a través de picar, a través de lijar, hasta que iban formándose todo. Entonces, el hecho de que se estudie la pieza y se encuentra que algo fue hecho ya no con piedra, con metal, ¿qué significa? Que esto que se hizo ya no es original, que esto es algo que afectó la pieza, que ya no es original de la pieza. Y aquí vendría la pregunta: ¿quién, cuándo, en qué momento y por qué se hizo el canal? Y como aquí no hay algo que narre el por qué, entonces aquí entramos al campo de las elucubraciones, entramos al campo de las teorías, ¿no? Y según tú, ¿qué teoría tienes? Creo que para determinar el por qué y el quién, habría que hacer otro estudio diferente al que yo hice. No voy a especular nada más, ¿no? No voy a... Yo creo que algunas personas piensan que la pieza fue destruida en el tiempo de la evangelización, ¿no? O sea, como que la pieza era importante decir, esta es una piedra de sacrificio. ¿Para qué? Para que la religión antigua, digamos, pues fuera como olvidada más fácilmente. Entonces, pudo haber sido la misma iglesia, pudo haber sido los soldados, sí, pudo haber sido, mi hipótesis va más enfocada hacia, por ejemplo, el padre Durán o el padre Sagún, que son los primeros que hablan de la pieza. Bien, imagínense, yo soy como ustedes, un espectador, y yo diría, a ver, vámonos al mundo de la fantasía, vamos a sentirnos Indiana Jones, y a lo mejor, si era una piedra de sacrificio, si tenía a lo mejor un canal mucho más pequeñito, por donde sí, efectivamente, había sangre. Y a lo mejor lo que hicieron en aquel tiempo, viendo que tenía sangre, dijeron, a esta piedra vamos a purificarla y vamos a quitarle toda la sangre humana. Y entonces ahí entraron al pequeño canal anterior con metal
para hacer un canal más grande y en todo caso que fuera más profundo. Pero en todo caso, si quisieran destruir la piedra, la hubieran destruido totalmente, ¿no? Era muy fácil con el metal, con marro, etcétera, destruirla totalmente, pero decidieron dejarla. Esa es una pregunta muy importante. Yo creo que es una de las más importantes. La más importante es que no es una piedra de sacrificio. O sea, tomamos huellas por todos lados y en ninguno hallamos sangre. Y en ninguno hallamos nada. Pero lo que usted dice es muy importante porque sí se quedó. O sea, hubo muchas cosas que se fueron. ¿Por qué la piedra de Tizoc sobrevivió? Digamos como a este proceso, ¿no? A este proceso pues de cambio de gobierno, de invasión, de conquista, le dice. Esa es una pregunta que yo todavía no puedo responder. O sea, Y bien, yo nuevamente como Indiana Jones y por la experiencia también que tengo, porque yo estuve estudiando también arte y arqueología en el Vaticano, entrar al mundo de las catacumbas, ver toda la historia de Roma, una de las civilizaciones más importantes que hubo, y darme cuenta que en las civilizaciones antiguas las piedras duras, las piedras grandes, las piedras más importantes, ¿para qué las utilizaban después de que terminaba un periodo? Para una nueva construcción. Basta saber, por ejemplo, que la Basílica de San Pedro se hizo con piedras del Coliseo. Basta saber, por ejemplo, que la pila bautismal que utiliza el Papa en el Vaticano era una pila de las termas de Caracalla. Basta saber que la puerta, esto estamos hablando de bronce, la puerta de la Basílica de San Juan de Letrán es la puerta de la curia romana. Así que, si bien es cierto que mucha gente del pueblo destruía cosas importantes y por eso muchas esculturas griegas, romanas fueron destruidas porque se utilizó el mármol como simplemente elemento de construcción, hay otras que se aprovecharon para embellecer porque si era una pieza importante, bonita, más allá de su significado, como por ejemplo la piedra que encontramos en la esquina de República de Salvador y Pino Suárez. En el Museo de la Ciudad de México llegan ahí y en la parte baja ven una serpiente. Los españoles quisieron darle culto a la serpiente o seguir el culto antiguo. No, fue una piedra ornamental que decidieron dejar ahí. O bien, si entran a la Catedral de México, entran al atrio, van a la parte del lado izquierdo y ahí van a ver unas piedras importantísimas. ¿Qué tienen en la parte de abajo? Tienen elementos prehispánicos. ¿Y para qué se usaron? Para hacer la base de las columnas de la antigua catedral. Es decir, son piedras que tenían algún elemento importante, especialmente la dureza y el tamaño, y dijeron vamos a aprovecharlas. Así que posiblemente es una elucubración mía. Esta piedra pudo haber sido utilizada o pensada en utilizarse para una base de columna, quizás para recibir algún chorro de lluvia que caía después que fuera a través de ese canal llevado a otra parte. En fin, aquí estamos hablando del campo, como dices tú, de la elucubración y para eso tendría que venir otra arqueóloga o un estudiante de arquitectura o algo así para poder saber qué es lo que pasó, ¿no? lo que pasa, otro misterio de la piedra de Tizoc, es que nunca la usaron, o hasta donde hemos estudiado, nunca la usaron. ¿Sabe qué pasó? La voltearon boca abajo y la pusieron y la enterraron, ¿no? Entonces usted va a encontrar maravillosos historiadores que dicen, es que la volteaban boca abajo para que el sol, que era como el dios de los mexicas, quedara boca abajo, y el sagrario, que está justo donde encontraron la piedra de Tizoc, quedara pues como boca arriba. Pero lo interesante es que cuando uno voltea una pieza tan grande, pesa 15 toneladas aproximadamente la pieza. 15 toneladas, Así wow. es. Cuando uno voltea una pieza tan grande, la pieza se rompe, tiene pérdidas, tiene lo que llamamos, lo que llaman los geofísicos, grietas descontroladas. Y la piedra de Tizoc no las tiene. La persona que la volteó boca abajo lo hizo con cuidado, lo hizo no buscando destruirla, o eso propongo yo en mi trabajo, sino lo hizo buscando conservarla. Entonces aquí venimos a otros misterios y la pieza da para muchas interrogantes, ¿no? Para muchas
pues muchos problemas de investigación. Bueno, si en este caso hubieran sido los indígenas que hubieran pensado esconderla antes de que los españoles la destruyeran, tenían técnicas de movilización de piedras increíbles. Imagínense, para mover una pieza como el que se conoce como el Tlaloc, que está afuera del Museo de Antropología, para que haya venido a la Ciudad de México. Ustedes habrán visto los videos que se soltó una tremenda tempestad, pero se necesitó un vehículo especial para cargar tantas toneladas, para mover piedras como la Coyolxauhqui, para mover piedras como la Coatlicue. Ellos tenían la forma, no sé si con rodillos, con rampas de arena, pero tenían la capacidad para hacerlo. Y a mí se me ocurre también que si en este momento le dan la piedra, como vamos a decir, la parte importante hacia abajo, también puede hacer una dedicación hacia el inframundo, porque los indígenas también creían profundamente en el inframundo, ¿no? Pero estamos hablando aquí, platicando contigo de cuántas cosas pudieran haber Claro, sido, ¿no? claro. Esta tesis que yo hice, o este estudio, es un estudio estructural, pero si nos acercamos ya desde un punto de vista teológico, si ya nos acercamos desde un punto de vista simbólico, pues podemos llegar hasta donde no, ¿no? Muy lejos. Lo importante es que la piedra se conserva y si usted no la conoce, si usted no la conoce, vaya al Museo de Antropología, 15 toneladas, wow, una Es piedra una... enorme. No se vaya únicamente con, ay, el calendario azteca, vaya usted también y vea con detalle todas las demás piezas, las serpientes, los lobos que hay ahí, porque esta sala es una de las más bellas que existen y creo que bien vale la pena visitarla. Pero dos preguntas más. Ok. Primero, ¿por qué se te ocurrió investigar, hacer tu tesis sobre este tema? Mire, padre, yo soy licenciada en turismo. Antes de ser arqueóloga estudié turismo. Y yo daba visitas guiadas de la Sala Mexica en turismo. Y entonces yo leía a grandes investigadores que decían, mira, esta es la piedra del sacrificio. Y aquí encima de esta pieza se subían dos muchachos, dos jóvenes, uno un guerrero mexica y otro un pobrecito cautivo y se peleaban. Y entonces yo decía eso, pero lo decía sin creerlo, ¿no? Y después, cuando empiezo a estudiar arqueología, dije, me voy a sacar ese sin sabor y fue que empecé a hacer, mi idea era hacerlo todo con matemáticas, o sea, con puras algoritmos, viendo los periodos de coagulación, o sea, cómo iba a ser imposible, pero afortunadamente tuve el honor de trabajar con la pieza pues el director de la tesis y la gente de aquí me dio este honor y llegamos a cosas diferentes. Bien, muchísimas gracias. Y segundo, ¿cómo podría la gente acercarse a tu tesis? ¿Está publicada en algún lugar? ¿Cómo podría tener más información? La pueden encontrar en una página del Instituto de Antropología que se llama Mediatecaína. Ahí está en PDF, la pueden leer y pueden decir, ah, voy a ver la piedra de Tizoc y de paso leo. ¿El nombre de la tesis? La tesis se llama La jícara del águila. ¿Esta es la Esa es tesis? la tesis, estructura y función de la piedra de Tizoc. La jícara Del águila. del Ajá, águila. así es. Y bueno, y el nombre completo de la arqueóloga es Aquí está. Claudia Victoria Palafox Mondragón. Claudia Victoria Palafox Mondragón. El director de la tesis fue el doctor Ricardo Emiliano Melgar Tizoc y esto está publicado en el año 2025. No, bueno, no está publicado, Ah, pero la presenté la en presentaste en el 2025, sí. 2025. Pues una cosa muy interesante. Había hecho dos preguntas, pero una tercera que me dio curiosidad Ok. y también alguna gente, padre, ¿y de dónde sacó la sangre? Ah, pues que cree que la sangre es mía. Ah, O sea, caray. sí llegué con un médico y le dije, doctor, quiero que me saque sangre y la ponga en este molcajete. Y el Y te dijo, médico, estás loca. exacto, me dijo, tú estás loca. Dice, ¿por qué te voy a sacar sangre si estás sana, no? No, estás loca. Y entonces yo hice esto. Nunca me voy a titular. Y voltea y me dice, ¿cómo? ¿Es para titularte? Sí, es para mi tesis. Sáquenle la sangre. Y entonces, él me permitió
que iba yo cada 20 días y me sacaban un poquito, no tanta como me hubiera gustado, porque qué tal si me da anemia, ¿no? Claro. No se prestaban, los médicos creen mucho a veces en su juramento. En su ética, qué Así bueno. es, y no se prestaban para sacarme más. Y yo dije, bueno, pues qué tal si me da algo, ¿no? Y entonces iba cada 20 días, tratando de simular los sacrificios humanos de cada veintena, ¿no? Expusimos la sangre a tormentas, la expusimos al sol, la metí a una estufa de cultivo para que los microbios descompusieran toda la sangre y ver qué era lo que nos quedaba. Y sí quedaban muchos rastros, quedaban frentes de secado que siguió la sangre en la roca volcánica. Está interesante. Muy interesante. Hubiera sido totalmente distinto el resultado si hubiera aparecido sangre en aquella piedra, ¿no? Así. Y bueno, nos queda una pregunta, ¿cuánta sangre habrá sido derramada en el templo mayor? Porque se nos dice que por lo menos cada día, cuando iba ocultándose el sol, había un sacrificio humano. ¿Sobre qué piedra, sobre qué espacio en ese templo? Porque el templo mayor sí fue destruido en gran parte, ¿no? Quedó únicamente la parte baja que se puede ver en el museo del templo mayor. Durante un tiempo se pensó que se había construido la catedral encima de aquel templo, pero no, fue hasta recientemente que se fue encontrando este templo. Y les digo recientemente porque cuando yo iba de joven, de niño, a la librería Porrúa a comprar un libro, pasaba por una esquinita donde había unas piedritas y nadie le daba importancia hasta que con lo del metro empezaron a darse cuenta de que había algo muy importante. Pero sí, cuánta sangre derramada, pues no lo podemos saber, simplemente sospechamos, pero hay elementos más hermosos y más importantes que la pura sangre de aquella cultura. Sí, creemos que no es tanto así, que es también una exageración. Bueno, pues te agradezco muchísimo y gracias nuevamente. Tu contacto para que la gente entre en contacto contigo. Me gustaría saber si me permitiera decir una cosa Sí, antes claro. de que nos vayamos. Pues quisiera invitar a la gente a que conozcan la piedra de Tizoc, ya lo hizo usted, y a que demostremos nuestra educación y nuestro respeto, no tocando las piezas, porque se deterioran, ¿no? Cada vez que llega alguien, ay, se deterioran y lo que queremos es conservarlas. Y bueno, para ponerse en contacto conmigo, mi correo electrónico es initzchimalsin@gmail.com. Muy bien, pues muchísimas gracias y bueno, si no tienes más que conocer la piedra del sol con más curiosidad, acuérdate, no la toques, aunque son piedras grandes e importantes y están cercanas a la gente, no hay una muralla, siempre es importante no tocar las piezas, a menos que te digan se puede tocar, porque hay algunas piezas que son para invidentes, por ejemplo, que precisamente se permiten tocar. O bien son réplicas que también se pueden tocar. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.